Buenos días. El día de hoy vamos a ver a uno de los filósofos más importantes que ha tenido repercusiones dentro de las ciencias sociales. Michel Foucault se ha dedicado principalmente a trabajar ciertos temas muy importantes que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el saber, que tienen que ver con la subjetivización. En el caso de el poder, tiene que ver cómo se controlan las diferentes sociedades desde el punto de vista disciplinario, ya sea a través de la policía, a través de las leyes, a través del ejército. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por la trayectoria de Michel Foucault, en donde aborda algunos temas que tienen que ver con el discurso. El tema principal sería el de las sociedades disciplinarias y el tema del poder. El tema del poder va a ser transversal a toda la obra de Michel Foucault porque lo va a encontrar en las prisiones, en los centros psiquiátricos, en las escuelas y en general en todas las relaciones sociales que nosotros desarrollamos con respecto a las otras personas. El discurso sería una forma de poder, ya sea dentro de las diferentes disciplinas o ya sea dentro de los discursos políticos, religiosos, educativos, que se dan en los diferentes ámbitos. Entonces vamos a ver estas categorías que aborda Michel Foucault. Hola, veo siempre me engancha. ¿Qué tienen en común las escuelas clásicas y muchas escuelas actuales con el ejército y la cárcel? Si os fijáis, en los tres lugares hay una estructura autoritaria, un código de vestimenta, insistencia en el silencio y el orden, se hacen filas, un timbre nos indica cuándo podemos movernos, hay que pedir permiso para ir al baño, hay refuerzos negativos como castigos. Foucault ha estudiado, entre otras cosas, el saber, los procesos de disciplina o las estructuras de poder del mundo en el que vivimos o la sexualidad. Es un filósofo que no deja indiferente a nadie. Nos lo presenta Belén Quejigo. No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Así se presentaría Michel Foucault, el filósofo más citado en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales del siglo XX. Quizá tú no lo sepas, pero vives en un mundo descrito perfectamente por él, entre cámaras de seguridad, vigilancia, controles panópticos y sobre todo en una sociedad disciplinaria, pues la fábrica, el hospital o la escuela son maquinarias de domesticación que llevamos ancladas en nuestro cuerpo de manera invisible y que Foucault denomina anatomopolítica, la norma dentro de la anatomía del cuerpo. Su obra es muy extensa y trata temas tan raros en filosofía como la clínica, la locura, Magritte, la infamia, Manet, un parricida, la sexualidad, el fascismo, los anormales, las palabras o el poder de Estado. Foucault nació en Poitiers, en Francia, en 1926, en el seno de una familia de médicos de clase alta. No digo burguesa porque le sentaría fatal. Lo que le permitió no solo estudiar filosofía, sino también psicología y derecho. Jamás entró en l'École Normale, donde entraban todos los intelectuales de la época y donde se encontraba su maestro Althusser, padre del marxismo francés y representante de la intelectualidad del momento junto con Jean-Paul Sartre, enemigo de Foucault, porque lo consideraba un intelectual universal, de los que todos lo saben, vamos, y no un intelectual de las pequeñas cosas, un intelectual específico por el que se decanta Foucault. Intelectual no solo quiere decir persona especializada y con carrera universitaria, sino todo aquel que se informe sobre un tema, que lo conozca tan a fondo, que sea capaz de señalar sus grietas. Un intelectual es todo aquel que domine un tema de cualquier índole, pero un tema, solo uno. Sartre y Simone de Beauvoir consideraban a Foucault como el último bastión de la burguesía. Sin embargo, finalmente se unieron por una causa común: mayo del 68. Foucault no gustaba en los ámbitos académicos, pues muchas veces le achacaban el hecho de que se cambiara de bando, vamos, que cambiara de pensamiento. Un día, muy enfadado, respondió: ¿ustedes piensan que llevo tantos años leyendo e investigando para pensar siempre igual?
Foucault afirma que hay momentos en la vida en los que pensar distinto de cómo se piensa es imprescindible para seguir pensando. Podemos afirmar que hay momentos en la vida en los que vivir distinto de cómo se vive es imprescindible para seguir viviendo. Foucault diría que contradecirse es un deber. Foucault, como Marx, considera que todo pensamiento es histórico y que tal como aparece, se borrará en los límites del mar como un rostro de arena. Piensa que todo lo que hay en nuestra sociedad, que parece tan natural, es construido y por tanto también puede ser destruido. La identidad, la sexualidad, la verdad, las leyes, el lenguaje, la enfermedad, la locura, las palabras. Por eso, Foucault nos invita a hacer filosofía desde la práctica, pues cualquier tipo de especulación sin praxis es inútil. Él leía, escribía, buscaba en los archivos y militaba durante los años 60 y 70 en Francia, en Túnez, en Irán, en Polonia o en Noruega, mientras impartía clases. Si trazamos un eje central en su obra, podemos decir que habla básicamente de tres cosas: del saber durante la década de los 60, del poder durante la época de los 70 y de la sexualidad hasta el final de su vida en 1984. Aunque, como él dice, su pensamiento son círculos concéntricos y nunca dejó de pensar ni sobre el saber ni sobre el poder. Comencemos con su primera etapa, donde el saber es la única libertad de ser. En los años 60, Foucault se dedica a estudiar y a escribir libros como su tesis doctoral, La historia de la locura en la época clásica, donde se pregunta ¿por qué el discurso de la razón ha sido adoptado en Occidente y ha olvidado otras formas de conocimiento? Aquí aborda la visión de la sociedad occidental sobre la locura en diferentes etapas. La primera, el Renacimiento, donde estaban los que podemos llamar anormales. Segunda, la Edad Clásica, los siglos de la Ilustración, en los que esta rareza se distribuyó en distintas patologías al estilo de Linneo. Pobres, mendigos, leprosos, delincuentes, brujas o herejes que se reunieron en una sola categoría, el loco. La tercera, la experiencia más contemporánea, donde la locura fue reconocida como una enfermedad del alma y con Freud como una enfermedad mental, generándose así un discurso médico de poder, la psiquiatría apoyada por el derecho y la medicina. Foucault presta gran atención a la manera en la que el estatus de un loco pasa de excluido de la sociedad a confinado y encerrado dentro de cuatro paredes. En torno a esta teoría de Foucault se generaron las llamadas escuelas antipsiquiátricas. También, en torno a la positivización de saberes que se crean socialmente, Foucault sigue investigando y publica Las palabras y las cosas, además de la arqueología del saber, donde el autor excava en busca de los orígenes de las ciencias humanas y ahí expone su argumento central: que todos los periodos de la historia han poseído ciertas condiciones subterráneas de verdad que lo construyeron como aceptable, como por ejemplo el discurso científico. Afirma que las condiciones del discurso han cambiado a lo largo del tiempo y que todo es histórico y que por tanto el pensamiento no puede ser ni ideal ni universal. Vamos, que Platón y casi toda la historia de la filosofía se equivocaban. Su siguiente época, en los 70, trata sobre el poder, donde nos invita a pensar qué es la verdad y cómo se genera. Foucault nos viene a decir que el concepto de verdad también es construido y esa construcción no es ajena al poder, pues construye una dentro y una fuera, lo que todo el mundo piensa que es verdad y el resto. En ese sentido, pensó en el funcionamiento del poder, la resistencia y las insurrecciones. Me gusta mucho esta anécdota. Para ayudar a pensar, hacía un ejercicio a todos sus alumnos. Consistía en coger una hoja en blanco y escribir una situación que hayan vivido como intolerable y que se pararan a pensar para encontrar los dispositivos y las estrategias para acabar con ella y así sentir lo difícil que es luchar y denunciar todo aquello que nos disgusta y al mismo tiempo crear un discurso valiente y con parresía, decir lo que se piensa, pensar lo que se dice,
oponer resistencia y buscar líneas de fuga. No hace falta coger una situación que se nos escape de nuestras pequeñas manos, como la guerra, los bombardeos y las ciudades destruidas, por mucho que nos indignen cotidianamente dichas prácticas, sino una propia, para una situación concreta. Actúa localmente para cambiar globalmente puede ser uno de los lemas del pensamiento de Foucault. Como hemos dicho, la gran práctica de libertad para Foucault será el saber, es decir, conocer cómo funciona el poder. Así dice que probablemente en un pasado próximo, cuando la forma de poder estaba concentrada en la figura de un rey y funcionaba lineal y jerárquicamente, la resistencia en forma de revolución resultaba suficiente para cambiar las cosas. En este punto es donde radica la novedad de la teoría del poder de Foucault, que es un poder microfísico, es decir, que no se encuentra centralizado ni basta con cortarle la cabeza al rey, sino que está capilarizado por todas partes y localizable en un montón de instituciones, mecanismos y dispositivos. Y además está basado en una relación de fuerzas que no se poseen, sino que se ejercen. Foucault diría que el poder solamente puede darse en acto y no en potencia. Para Foucault, el poder no solo es negativo, prohíbe, reprime, rechaza, castra, sino que también es algo positivo, produce, perfecciona, construye, dociliza y se introduce en los cuerpos desde técnicas disciplinarias, individualizantes y colectivas, como la anatomopolítica y la biopolítica. La formación del poder puede ser discursiva a través de leyes, mandatos, marcos legales, pero también no discursiva, en forma de cárceles, de ejércitos, de panópticos o de cámaras de seguridad. Foucault viene a mostrarnos que a través del estudio pueden encontrarse líneas de fuga. Lo que Foucault nos enseña desde el saber es que somos más libres de lo que pensamos, llegando así a una conclusión interesante. Si existe el poder, es porque somos, en algún sentido, libres. Esto es lo que explica en su gran obra, Vigilar y castigar, publicada en 1975. Foucault, después de estudiar a gran nivel las relaciones de poder, de lo que se ocupa es de las pequeñas grietas que nos permiten ver la luz, de los mecanismos que fallan, de las líneas de fuga por las que entran a dinamitar aquello que se desea cambiar, porque siempre que exista una forma de poder, existirá una forma de resistencia. Tal vez merecería la pena apasionarse por una causa que a ojos de la mayoría sería pequeña y así cambiar el rumbo del conocimiento profundo de esta causa. Por eso, Foucault funda junto con su pareja Daniel Defert el GIP, Grupo de Información de Prisiones, donde estudia la prisión desde el discurso de los que sufren sus crueldades y anacronismos, los presos. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí puede cambiarse un dispositivo, una ley, un decreto, una práctica abusiva, un comportamiento. En ese sentido, nos invita a realizar un manual inmediato y automático de la vida cotidiana, en su texto Introducción a un modo de vida no fascista, contra todas esas humillaciones diarias, sobre cómo ejercer el papel de la resistencia contra el poder y decir no, pese al castigo y a la escasa posibilidad de éxito. Pero hay gente que se subleva. Dice Foucault, si las sociedades se mantienen y viven, es decir, si los poderes no son absolutamente absolutos, es que, detrás de todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, existe la posibilidad de ese momento en el cual la vida no se canjea más, en el cual los poderes no pueden ya nada y en el cual, ante los cadalsos y las metralletas, los hombres y las mujeres se sublevan. Pero incluso dentro de esa resistencia se encuentra una práctica derivada de lo intolerable, y es la más complicada de todas: evitar el fascismo. No el gran fascismo histórico de Hitler o Mussolini, sino el fascismo cotidiano, que habita en cada uno de nosotros, que nos hace amar el poder y creer que nuestras razones son mejores y más válidas que las del resto.
cómo hacer desaparecer de nuestro discurso y de nuestros actos y de nuestros corazones ese fascismo, cómo arrancar ese fascismo incrustado en nuestro comportamiento. He aquí la gran pregunta de su obra y con la que comenzará a hablar del supuesto sujeto y de la sexualidad. Hasta su muerte se publicaron 3 volúmenes de la historia de la sexualidad. El primero, La voluntad de saber, en 1976, que se sitúa entre los siglos XVIII y XIX y donde trata el funcionamiento de la sexualidad en relación con la emergencia del biopoder, el control total sobre los cuerpos vivos, es decir, todas las políticas económicas, geográficas y demográficas que establece el poder para el control social. El poder, como ya hemos dicho, se encuentra difuso, fragmentado, deslocalizado e impregna todas las relaciones sociales. Aquí Foucault ataca las hipótesis represivas, la creencia común de que hemos reprimido nuestros impulsos sexuales desde el siglo XVII y propone una visión de la sexualidad como promovido a través de la construcción discursiva del sexo. Sin embargo, esta supuesta libertad sexual se enfrenta continuamente al control sobre los cuerpos vivos y el derecho de espada y muerte, típica de las sociedades disciplinarias, que ha cedido el paso a la interiorización de la norma, mecanismos más acordes con las sociedades de control en las que vivimos. Por tanto, Foucault concibe que el discurso sexual y la libertad sexual lograda en las últimas décadas o sencillamente deseada por aquellos que defienden la libertad como un falso dispositivo, es la que pretende distraer de lo que debe ser verdaderamente el objeto de lucha en nuestra sociedad: el control sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros deseos y pasiones. Y con una bella anécdota, que algún día será epitafio, termino. Poco antes de morir de sida, en el hospital de la Salpêtrière, donde tanto había investigado sobre el nacimiento de la clínica, las desviaciones de la razón y la locura, los dispositivos sexuales, y el hospital como espacio crítico de las sociedades disciplinarias, Michel Foucault se dirigió alegre a sus amigos al enterarse de que existía una enfermedad que castigaba a los homosexuales con la muerte, y se dirigió a ellos con la frase: ¿qué sería más bello que morir por el amor a los muchachos? Si le damos la razón a Hegel y uno muere de una muerte muy a tono a su sistema, ¿qué otra muerte le estaría reservada a Foucault si no fuese la producida por una enorme pasión? Bueno, vamos a seguir profundizando en las teorías de Foucault con respecto a lo que tiene que ver con el poder. Las ideas cambian muchísimo, no solo de sociedad en sociedad, sino también con el tiempo. No sé, pensá por ejemplo en las ideas que tenemos sobre la esclavitud o las que tenemos sobre el rol de las mujeres. Ahora, ¿quién define qué es lo normal? Parecería ser que tiene que haber algún tipo de poder que lo haga. Y cuando digo poder, probablemente te lo estés imaginando como algo negativo, que funciona desde arriba, ponele desde el Estado, y que te obliga a hacer a la fuerza cosas que no necesariamente querés ni considerás buenas para vos. Pero esto no necesariamente es así. Y eso fue lo que trató de mostrar Michel Foucault, que es probablemente el filósofo más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Suscríbete al canal, dale like al video y arranquemos. A ver, contextualicemos un poquito. Foucault empieza a reflexionar sobre el poder después de un momento icónico del siglo XX, el Mayo francés de 1968, que fue en principio una gigantesca revuelta estudiantil. No me voy a meter mucho en esto, pero sí me parece importante decir que fue un movimiento bastante inorgánico, sin líderes claros, y que eso permitió que muchos se dieran cuenta de que hasta ese momento el poder se venía ejerciendo de una manera demasiado rígida, demasiado jerárquica, incluso al interior de los partidos políticos de izquierda, donde uno por ahí hubiese esperado un poquito más de horizontalidad. Se podría pensar que el Mayo francés consistió básicamente en una crítica a la autoridad en todos los ámbitos: familiar, profesional, laboral, sexual.
y significó posta un antes y después para el pensamiento filosófico. Acordate que era plena Guerra Fría y todo el mundo estaba atrapado en la dicotomía entre el capitalismo, representado obvio por Estados Unidos, y el comunismo de la Unión Soviética. Gracias al levantamiento del 68, muchos pensadores se animaron a salir de esa dicotomía, o sea, le perdieron el miedo a no tomar partido por unos ni por otros, y empezaron, por un lado, a elaborar una tercera posición política, y por el otro, a dedicarle atención a algunos temas más concretos, más materiales, que habían sido descuidados por la tradición filosófica, como por ejemplo el cuerpo, el deseo, el placer, y en ese camino Foucault cumplió un rol fundamental. Es imposible explicar todo Foucault en un solo capítulo, porque se dedicó a una banda de temas y su pensamiento fue cambiando mucho con el tiempo. Esta vez me voy a concentrar en lo que creo que constituye la base de todo su pensamiento, o sea, en cómo reelabora la idea de poder, que se encuentra en dos de sus libros más conocidos, Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Entender cómo funciona el poder nos va a permitir entender cómo definimos qué nos resulta normal y qué no. A ver, simplificando un poco, podría decirse que hasta la década del 70 había en el campo filosófico dos grandes representaciones de lo que era el poder. En una, más propia de la filosofía marxista, se lo pensaba básicamente como una fuerza represiva que lo que hacía era mantener vigente el sistema de producción capitalista y la división de clases. En la otra, más propia de la filosofía liberal, se lo consideraba como un derecho que los individuos tenían y que podían delegarle al soberano, o sea, al Estado, por medio de un contrato, el famoso contrato social. De hecho, en las sociedades democráticas occidentales, ese contrato se sellaba y se sigue sellando, al menos idealmente, con el voto en las elecciones. Pero a Foucault no le alcanza ni una definición ni la otra. Porque lo que él descubre es que el poder está mucho más presente en nuestras vidas cotidianas de lo que creemos. No está solamente en esos momentos en que el Estado te dice lo que podés y lo que no podés hacer a través de las leyes o cuando la policía te reprime en una manifestación. Está en cada vínculo que estableces. Está entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre médicos y pacientes. O sea, para Foucault no hay tal cosa como el poder, así, en mayúscula, sino relaciones de poder que unos ejercen sobre otros. Y en esas relaciones no siempre ejercen el poder los mismos. En realidad nos la pasamos cambiando de roles. A veces vos lo ejercés y a veces sos víctima. No sé, en tu casa, por ejemplo, podés ejercer un poder sobre tus hijos o sobre tus hermanitos más chicos, pero en el laburo o en el colegio estás sometido al poder que ejercen sobre vos tus jefes y tus profesores. El presidente ejerce el poder como cabeza del Estado, pero cuando va al médico, está sometido al poder del médico, que es el que tiene el conocimiento técnico y, en definitiva, el que tiene la posibilidad de salvarle la vida. O sea que las relaciones de poder no solo son flexibles, sino que además están siempre mediadas por relaciones de saber. Lo que busca Foucault, una vez que desarma la idea tradicional de poder, o sea, esa idea más rígida, más jerárquica, más verticalista, es reconstruir la historia de lo que llama sociedades de normalización. De aquellas sociedades en las que hay instituciones a cargo de regular y organizar la vida de los individuos y de las poblaciones a partir de una determinada norma. Ya sé que suena muy abstracto, pero te pongo un ejemplo. ¿Te preguntaste alguna vez por qué los locos están encerrados? En determinado momento, las sociedades occidentales fijan una norma que determina lo que es estar cuerdo y lo que es estar loco. A partir de esa norma, que no es estática, que es flexible, la vida de los individuos se va a organizar de manera tal que si entras dentro del grupo de los cuerdos, puedes estar libre y tranquilo y disfrutar la vida, pero si estás dentro de los locos, tenés que estar encerrado. Este es un ejemplo extremo, obvio, pero incluso si no estás loco o loca, vos también sos un efecto de la normalización institucional. Porque quieras o no, te dieron forma a un montón de instituciones. La familia, la escuela, la iglesia, la empresa. Para Foucault, cada una de estas instituciones fija en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos e incluso en nuestros cuerpos ciertas normas que tenemos que interiorizar si queremos formar parte de una sociedad productiva, sea capitalista o comunista. Y acá es donde aparece el concepto más famoso de la filosofía de Foucault. ¿Escuchaste hablar del panóptico? Bueno, el panóptico es justamente la gran metáfora para entender cómo circula el poder en las sociedades modernas a partir del siglo XVIII. Básicamente es una cárcel diseñada de tal manera que un guardián, ubicado en una torre central, puede observar a todos los prisioneros al mismo tiempo sin que ellos sepan si están siendo observados o no. Lo loco de este sistema es que si funciona bien, en determinado momento, la sola posibilidad de estar siendo observados hace que los prisioneros se comporten correctamente. O sea, ya ni siquiera hace falta guardián.
Y eso es lo genial del panóptico, que permite que el poder funcione automáticamente. Es así como las sociedades disciplinarias, que se basaban casi exclusivamente en el castigo ejemplar, por ejemplo en el encierro o en la tortura pública, empiezan a convertirse de a poco en lo que otro filósofo que se llamó Gilles Deleuze va a llamar sociedades de control, en las que el ejercicio del poder es un poco más sutil. Y este pasaje se corresponde con el pasaje de las viejas sociedades monárquicas a las modernas sociedades capitalistas. A ver, al viejo sistema de poder, que estaba basado exclusivamente en el castigo, se le escapaban muchas cosas. Resultaba demasiado costoso, no solo en términos de esfuerzo y de tiempo, sino en términos materiales, de plata, enfrentar todos los problemas al mismo tiempo, y por eso lo que pasaba es que la mayoría de los delitos terminaban quedando impunes. Ahora, si este sistema es caro y es ineficiente, hay que mejorarlo, especialmente si hay un nuevo sistema económico, el capitalismo, que necesita optimizarlo todo. Hace falta entonces encontrar una forma de ejercer el poder que no sea puro gasto, sino que vaya en el mismo sentido que ese proceso económico. Y eso es el panóptico, porque el panóptico justamente optimiza el ejercicio del poder. Si sentís que todo el tiempo estás siendo vigilado, porque hay cámaras, porque hay sistemas de reconocimiento facial, porque trabajás en un espacio en el que tu jefe puede ver siempre lo que estás haciendo, vas a evitar escaparte de la norma. Y lo que descubre Foucault es que el panóptico en realidad es mucho más que una cárcel particular diseñada por un filósofo del siglo XVIII. Es, ni más ni menos, el mundo en el que vivís. Pero además del panóptico, en la modernidad gana protagonismo otra forma de ejercicio del poder, la biopolítica. Un concepto que está muy de moda en la filosofía de hoy y que podríamos definir como la preocupación creciente por regular la vida biológica de la población. De nuevo, ya lo sé, esto es muy abstracto. ¿Qué quiere decir regular la vida biológica de la población? Bueno, a partir del siglo XIX lo que ocurre es que los gobiernos empiezan de alguna manera a estatizar lo biológico, a preocuparse por la vida de la especie humana en su conjunto. Por eso es en ese momento que aparecen la demografía, los censos, el control de nacimiento, la medición de los índices de mortalidad, de longevidad. Ahora, ojo, para Foucault la biopolítica no es ni buena ni mala en sí misma. Es un hecho, es una forma del ejercicio del poder que apareció en un momento histórico y adoptó maneras diversas. Por ejemplo, los gobiernos que implementaron el estado de bienestar tuvieron una biopolítica que buscó mejorar las condiciones de vida, de higiene y de salud pública de la población, y en buena medida lo lograron. Y el nazismo es el ejemplo completamente opuesto, porque como todos sabemos, su biopolítica consistió básicamente en exterminar a buena parte de la población. Y si te pones a pensar, vas a encontrar 1000 ejemplos actuales en los que se está poniendo en juego la biopolítica. O sea, acordate, la regulación desde el gobierno de la vida biológica de la población, a veces para bien y a veces para mal. La obligación de darse ciertas vacunas, por ejemplo, es una forma de la biopolítica que contribuye al cuidado de la población, y la prohibición del aborto legal, seguro y gratuito, todo lo contrario. Bueno, retomo un poco hasta acá por si te perdiste. Para Foucault, en las sociedades modernas el poder está en juego todo el tiempo. Circula, no está limitado a un tipo particular de gobierno ni funciona de manera piramidal. Y tampoco puede reducirse a la represión. Más que represivo, el poder es esencialmente productivo. Y lo que produce ese poder son sujetos. Sujetos normales, o sea, que entran dentro de la norma que el propio poder fija. Te produce a vos y me produce a mí. Ahora, si el poder está en todos lados, si es lo que básicamente nos hace ser lo que somos, ¿tenemos alguna manera de escaparnos? Pareciera ser que no hay mucho que hacer, nada. Las cosas son así, el poder es omnipresente, me la tengo que bancar porque en definitiva yo mismo no soy más que un producto de ese poder. Pero aunque se lo criticó mucho por la aparente resignación a la que conducían sus ideas, Foucault no es un conformista, y uno de los temas que piensa y repiensa todo el tiempo es justamente el de cómo resistir al poder. Sus ideas sobre la resistencia en realidad van cambiando mucho a lo largo de su vida, pero al final Foucault termina diciendo que para resistir tenés que tratar de entender tu propia existencia como una suerte de obra de arte, como un estilo que sos libre de desarrollar y que es producto de un ejercicio espiritual y físico y una conciencia sobre tus prácticas alimenticias, sexuales, sociales. La libertad, en definitiva, reside para Foucault en tu posibilidad de robarle al poder ese monopolio que parece tener para producirte como individuo y en crear así nuevas formas de vida, en convertirte, por decirlo de alguna manera, en tu propio creador. Bueno, vamos a terminar con otro video que nos habla acerca del poder, acerca de la microfísica del poder y estas ideas que tenía Foucault acerca del que el poder existe en todas partes. En un momento nosotros ejercemos el poder, pero en otro determinado momento van a cambiar las relaciones de poder y alguien va a ejercer un poder sobre nosotros.
Ahora en el trabajo yo tengo un gran poder, pero cuando yo llego con mi familia, puede ser que un miembro de mi familia tenga más poder que yo. Estas relaciones de poder, para este Foucault, estarían en todas partes. Como vimos, pueden existir entre un jefe y un empleado, entre un religioso y sus feligreses, entre un maestro y sus alumnos, o entre aquella persona que está ejerciendo el poder en determinado momento. Para Michel Foucault no existiría un poder absoluto, sino habría diferentes micropoderes y siempre estaríamos haciendo uso de esos poderes dependiendo de la posición social, dependiendo de las circunstancias en que nos estemos encontrando. Vamos a continuar viendo cuáles serían estos otros puntos que tienen que ver con el poder. Para comenzar, omnichannel communications are crucial for today's customer experience. Consumers want on-the-go access to businesses, where they want, when they want. no estamos hablando acá de un sociólogo o un antropólogo, pero ¿por qué tratamos de un filósofo en sociología o antropología? Porque las divisiones de las disciplinas son a veces bastante laxas. Todo el tiempo hay una discusión y se retoman aportes de diferentes disciplinas como la filosofía, sociología, antropología e historia. Por eso vamos a ver que Foucault, cuya vida transcurrió entre 1926 y 1984, año en que fallece de SIDA, su proyección en el pensamiento y en la teoría, antropología y sociología, es crucial. Es decir, siempre hay un diálogo entre filosofía y ciencias sociales. En particular, lo que él llama, o lo que se conoce, mejor dicho, como microfísica del poder, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, Foucault no se pregunta qué es el poder, ¿sí? Más que nada nos estamos preguntando aquí por la siguiente pregunta, el cómo del poder, ¿sí? O sea, cómo se ejerce el poder y qué efectos produce el poder y qué efectos, ¿sí?, en los sujetos concretos produce. Estamos hablando de una pregunta por el cómo, no del qué o del por qué. Para comenzar, vamos a conceptualizar lo siguiente. Para Foucault, primeramente como una conceptualización, el poder no es una cosa, sino que es algo múltiple. ¿Sí? Está atravesando a los sujetos, es una red, digamos, es algo múltiple, es del orden de la lucha. Siempre implica una participación entre sujetos libres, donde la lucha, digamos, no es antagónica, sino que es más bien agónica, digamos, una provocación permanente entre las dos partes. Y siempre en relación de lucha y de fuerza. Una relación de fuerzas en las cuales se establecen múltiples lazos y redes de poder. Por eso, digamos, cuando hablamos de poder, hablamos de relaciones de poder. Acá a la derecha hay un esquemita. Vamos a ir viendo los postulados de Foucault sobre el poder a partir de este esquema. Acá tenemos varios sujetos. A, B, me color porque no saber bien, C, D, E, F, G. Todos están unidos entre sí como si fuera un círculo, ¿sí? Y después hay redes que los van atravesando y influyéndose recíprocamente. ¿Qué va a tener Foucault por poder? Básicamente los siguientes postulados. Uno, y principal, es que lo que es el poder pasa, o sea, trasciende y transcurre entre dominados y dominadores o dominantes. Dominados y dominantes. Esto es que atraviesa a los sujetos, los toca y el poder sigue circulando. No solamente que el poder
¿Dónde está, digamos, el dominado? No, está circulando, ¿sí? Todo el tiempo está circulando entre diferentes sujetos, por eso hablamos de relaciones de poder. Segundo, en Foucault vamos a ver también lo siguiente, que el poder no solo es represivo, o digamos no es su característica primordial, la represión en el poder, sino que es productivo. ¿A qué nos referimos con que es productivo? A que obedece a la pregunta de cómo se producen sujetos sociales, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Otra vez pregunta del cómo, ¿no? No de por qué. ¿Cómo se producen sujetos? En este caso, a través del poder, que los atraviesa, los marca y guía y orienta su accionar en tanto sujetos inmersos en esto, en relaciones de poder. Ahora bien, con todo esto, vamos a lo siguiente. Vamos a pensar otros dos ítems en Foucault con respecto a lo que sería una concepción Foucaultiana del poder. 3 sería que el poder, digamos, no se posee, no es una posesión, no es una cosa privada, sino se ejerce, ¿sí? No es que alguien tiene el poder y alguien no lo tiene, sino que hay alguien que lo está ejerciendo y tanto lo está ejerciendo, está estableciendo una relación de poder entre por lo menos dos personas, ¿sí? Un dominante y un dominado. Es en el ejercicio donde se puede vislumbrar el poder, no en la posesión. No es algo que, una cosa que se puede poseer. ¿Por qué no se posee? Porque es una red. Básicamente, y esto nos lleva al siguiente punto, hablamos siempre de una microfísica del poder. Y volvemos al principio. ¿Por qué hablamos de microfísica del poder? Por lo siguiente, lo que hacemos, o lo que se propone Foucault, es un análisis ascendente. Del poder. Esto que es ascendente, verlo en sus efectos más concretos, el poder. No preguntarse dónde está el poder, sino bueno, bajemos a lo más básico, la realidad, y veamos, bueno, desde ahí cómo se puede vislumbrar este poder. Es decir, ver en acciones concretas de los sujetos cómo este poder circula y va tocando a diferentes sujetos y guiando su accionar y modelando sus cuerpos y sus mentes. Por eso, digamos, partimos desde abajo y cuando hacemos esto, vemos que es una cuestión más, no de una posesión de una cosa, sino más bien pensámoslo como una red de relaciones, una red de poder. Por ejemplo, si una persona lleva un DNI, por ejemplo, o una cédula de identidad, un documento nacional de identidad para circular por la calle. Bueno, pensemos eso, ¿no? Microfísica del poder, efectos concretos. Una persona lleva su DNI porque su familia le dice que lo tiene que llevar, porque si no lo lleva, puede ir detenido o demorado en la comisaría. Bueno, pensemos un momento en que esa persona no lleva ese DNI, ¿sí? Y casualidad, justo ese día lo detiene la policía y como no lo tiene, ese documento que acredita su identidad es llevado a una averiguación de antecedentes. Ahora bien, con esto que vemos, cómo el poder está circulando,
no solamente está en el policía el poder que puede llevar a esa persona, digamos, sino como de la familia a ese sujeto, una red de poder lo atraviesa diciéndole si no llevas el documento podés tener problemas con la policía. Y a su vez el sujeto internaliza esas prácticas, internaliza esa cuestión en tanto poder que circula, lo trasciende y modela su conducta y modela su accionar. Y cuando no lo lleva en el sentido, lo que sucede es que puede ir detenido. Y si va detenido, no solamente está el aspecto represivo, ¿sí? Como mencionamos antes. Número 2. No solo es represivo, sino que es productivo. Como este sujeto, por ejemplo, ve que te llevaba el DNI, ahora que sufrió esta represión por parte de la policía de estar detenido, demorado, en realidad no fue represión solamente, fue, y aquí está lo crucial de Foucault, una producción. Se produce un sujeto en base a una práctica concreta que va a ser la de llevar el DNI en caso de que lo pare la policía. Eso es justamente la capilaridad del poder, pensando sus efectos concretos y cómo circula entre los dominantes y los dominados, y se ve esto en prácticas concretas y microfísicas en la realidad. En síntesis, para Michel Foucault, el poder no sería una esencia, sino siempre sería algo que está cambiante, algo que se está ejerciendo cotidianamente, pero se está ejerciendo cotidianamente, pero este poder puede cambiar por completo. Algo que se pensaba inimaginable puede cambiar de la noche a la mañana, como podía ser el caso de los reyes que gobernaron muchísimo tiempo en Francia y llega la Revolución Francesa y desaparece completamente las monarquías y vamos a pasar a nuevos sistemas de gobierno. O como podía ser el caso en México, de que el PRI llevaba más de 80 o 90 años gobernando y hay unas nuevas elecciones, como las de hace 3 años, y cambia completamente las relaciones de poder. Ese gobierno que pensábamos que nunca podía caer, cae en un determinado momento porque hay diferentes fuerzas de poder. Entonces el poder siempre se estaría ejerciendo, el poder nunca sería absoluto, el poder siempre va a tener diferentes formas de resistencia. Hasta estas diferentes formas de resistencia estarían cambiando constantemente. Como veíamos hace ratito, se mencionaba que ese poder no era total, sino siempre va a tener diferentes formas de resistir. Y también algo que sería importante con el poder es que él va a mencionar que a partir de la época ilustrada, a partir de la ilustración, se van a crear más instituciones para controlar mediante las leyes, mediante el ejército, mediante la policía y diferentes instituciones que van a controlar a los sujetos. Estas instituciones que van a controlar a los sujetos en el siglo XX, va a haber Michel Foucault, que van a cambiar. Antes estas instituciones ejercían un poder principalmente desde el exterior y eran instituciones que te venían y que controlaban, como por ejemplo en el caso que mencionan en el video, de que si alguien no trae su tarjeta de identificación, pues va a ser arrestado. Pero el Foucault te dice que para el siglo XX va a haber nuevas formas de poder y esas formas de poder, ya en lugar de ser exteriores, se van a meter en la mente de los sujetos. Se van a convertir en formas más sutiles de control, en formas más sutiles de manipulación. Entonces van a estar esas formas de poder dentro de tu mente, y como van a estar esas formas de poder dentro de tu mente, tú mismo te vas a reprimir de aquellos actos que puedes hacer, ¿no? Esto se vería principalmente con el control que tienen los medios de comunicación, con el control que se puede tener de nuestra información y con cómo nosotros nos estamos controlando en las diferentes maneras de actuar. Entonces antes era un poder coercitivo, un poder exterior, y ahora sería más un poder interior que yo mismo me estoy ejerciendo, que pues está siendo controlado por las opiniones que me mandan, por las opiniones que yo tengo, y este poder que está dentro de mí mismo y que yo mismo me lo estoy ejerciendo sería parte de la biopolítica. Yo me reprimo ciertos actos de mi conducta, de mi sexualidad, de mis pensamientos,
de mis ideas, porque ahora sería un poder más sutil, un poder que se interna, que se vuelve parte de mi mente, que se vuelve parte de mis hábitos, que se vuelve parte de mis conductas y que yo voy a actuar reprimiendo aquello que yo quiero hacer, porque ya lo tengo introyectado, eso, y lo tengo introyectado principalmente por las diferentes instituciones, como podía ser las religiosas, las educativas, las familiares, la de los amigos y la de los medios de comunicación. Entonces cada vez esos poderes me van a controlar más la manera en que pienso y la manera en que actúo. Entonces para Foucault el poder va a estar también principalmente en las diferentes disciplinas. Para él la medicina, para él la psiquiatría, para él los diferentes estudios de la sexualidad serían diferentes maneras de controlar a los grupos sociales, de controlar a los individuos. Esto, como ejemplo de la medicina, podemos ver que en la pandemia la medicina puede servir para controlar determinadas actitudes de que la gente sale a la calle, la gente no sale a la calle, la gente tiene que utilizar determinados productos. Entonces la medicina está controlando estas cuestiones que nosotros hacemos. También puede ser en el caso de la sexualidad, o también puede ser en cuando se determina quién está loco o quién no está loco. Por eso para Foucault también va a ser muy importante el concepto de normalidad, y Foucault va a decir que ese concepto de normalidad también está establecido por determinados grupos. ¿En qué momento se considera que algo es normal y en qué momento se cambia ese sentido de lo que es normal y de lo que es normal, de lo que no es normal? Entonces, para los que son considerados anormales, sería principalmente por cuestiones políticas, por cuestiones de poder. Entonces, lo que hace Michel Foucault es que va a cuestionar las disciplinas, va a cuestionar las instituciones. Vimos que cuestiona las instituciones como la escuela, como la cárcel, como el ejército, como las prisiones. Entonces, estas instituciones las va a considerar Michel Foucault como instituciones represivas que están obedeciendo a determinados poderes en concreto. Bueno, por esto sería todo por el día de hoy. Vamos a pasar a ver si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario sobre las teorías de Foucault y el poder. Muchas gracias.